Perú y también Venezuela. Esta tarde nos visita Antonio Ledezma, quien se encuentra aquí en México, viene al estudio del financiero Bloomberg. Antonio Ledezma, alcalde metropolitano de Caracas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, gracias buenas tardes. por esta plática. En este año electoral en México vemos que algunos analistas políticos consideran que la mayoría de los candidatos han llegado a caer en propuestas de carácter populista. ¿Cuál es su experiencia en este fenómeno político que también se da mucho en Venezuela? Bueno, los pueblos viven de la esperanza y todas las campañas electorales son un marco propicio para que los que opten una posición, bien sea una alcaldía, una jefatura de gobierno, una gobernación o la presidencia de la República, hagan sus proposiciones. Ahora, una cosa es hacer proposiciones que no se corresponden con las posibilidades reales, como por ejemplo ofrecer cosas imposibles de cumplir simplemente por despertar falsas ilusiones que terminan siendo frustraciones para los ciudadanos de cualquier país del mundo. Yo quiero remitirme, por ejemplo, a lo que vivimos en Venezuela. Hugo Chávez llega al poder usando el método electoralista, porque su talante era autoritario. Él venía de propiciar dos intentos de golpes de Estado, el 4 de febrero y el 27 de noviembre del año 1992. Llega al poder participando en muchos debates. En esos debates, por ejemplo, cuando iba a los medios de comunicación y se lo interrogaba respecto a si iba a cesar las licencias de los medios de comunicación, él decía que no, que más bien iba a conceder más licencias para que se abrieran más estaciones de televisión, más estaciones de radio y para que pudieran abundar más medios impresos. ¿Qué ocurrió cuando llegó al poder? Bueno, le quitó la licencia al medio de televisión más tradicional de Venezuela, Radio Caracas Televisión, que tenía más de 60 años en el aire. Le quitaron la licencia a decenas de emisoras de radio y actualmente el medio, que no está doblegado, fue comprado forzosamente por el gobierno y pudiéramos decir que en Venezuela no hay libertad de expresión porque opinar es un delito. Cuando Chávez estaba buscando el poder, ofreció, por ejemplo, que iba a convertir la residencia presidencial, que se llama La Casona, así se llama la residencia que usa el presidente de la República, le iba a convertir en un colegio para los niños pobres. Dijo que iba a vender los aviones, que él no viajaría en aviones particulares. Me suena esa propuesta aquí en México. Y dijo que el gabinete ministerial era muy grande, porque habían en Venezuela para aquel momento, el año 2008, 16 ministerios. Pues Chávez murió y aún después de muerto, sus hijas siguen viviendo en la residencia presidencial de La Casona, que nunca se convirtió en una escuela. Chávez efectivamente vendió los aviones asignados al Estado, pero hizo un mal negocio para el país porque los vendió a precio de gallina flaca, pero luego compró para su uso personal un avión que costó más de 90 millones de dólares y de 16 ministerios, ahora hay más de 100 viceministerios en Venezuela. O sea que ha crecido la burocracia. Prometió acabar con la corrupción, prometió crear fiscalías y sistemas jurídicos y judiciales para acabar con la corrupción. Lo que hizo fue acabar con el principio de separación de poderes. En Venezuela no hay instituciones autónomas. El sistema judicial se ha convertido en un paredón de fusilamiento para enjuiciar a quien es disidente y para absolver de responsabilidad a quienes son culpables, convictos y confesos en escandalosos hechos de corrupción. Esa es la tragedia que tenemos en Venezuela. Bien, aquí en México en este momento Andrés Manuel López Obrador es prácticamente el puntero en las últimas encuestas de preferencia. Se le ha relacionado últimamente con el régimen de Venezuela, él lo niega. ¿Qué opina? Bueno, eso lo dirán los mexicanos, que tendrán que hacer comparaciones. ¿Cuál es el discurso? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la tradición política del señor López Obrador? ¿Y cuál es la tradición y la carrera que hizo en Venezuela Hugo Chávez? Cuando Chávez llegó al poder, prometió que se iba a incrementar la pluralidad política, que se iba a respetar la opinión de los ciudadanos. Pues bien, en mi caso, y me disculpa que hable en primera persona, porque suele ser quizás odioso, pero a mí me correspondió competir por la alcaldía de Caracas el año 2008, siendo Chávez presidente de la República. Gané la alcaldía metropolitana de Caracas en medio de grandes adversidades, con más de 800.000 votos, y me juramenté el 7 de diciembre del año 2008 y el 17 de enero del año 2009, o sea, unas pocas semanas después, un comando armado portando fusiles y pasamontañas invadieron mi oficina,
fueron arrebatados a la alcaldía metropolitana 13 edificios, nos conculcaron el 95% del presupuesto de la alcaldía metropolitana, nos despojaron de competencia y no conforme con eso, designaron a dedo a una funcionaria que ocupó un cargo paralelo a la alcaldía metropolitana. Sobreviví, reinventamos la alcaldía metropolitana, competimos otra vez en medio de grandes penurias. En diciembre del año 2013 ganamos la alcaldía metropolitana otra vez, en este caso con Maduro como presidente, y el día en que me estaban proclamando, porque no tenían otra alternativa que proclamar mi victoria con más de 800.000 votos, Maduro designó como ministro de Estado para la ciudad de Caracas a un exministro que había competido conmigo por la alcaldía metropolitana de Caracas. Así actúan los populistas, así actúan los autoritarios, usan el método electoralista para llegar al poder. Después que llegan al poder, engullen las instituciones públicas, las devoran y comienza entonces a desarrollarse el esquema del autoritarismo. Bien, aquí en México percibimos de alguna manera las noticias de Venezuela como una emergencia humanitaria, falta de alimentos, falta de servicios básicos. Por otro lado, el Grupo de Lima hace un ultimátum a Venezuela en relación a las elecciones. ¿Qué de esto? Porque en Venezuela no hay elecciones. Eso se puede llamar fraude, estafa, trampa, truco, menos elecciones. Y no son elecciones porque el régimen no quiere enfrentar unas elecciones transparentes y libres porque saben que no hay respaldo popular. Cuando Chávez estaba buscando el poder, Lucero le prometió a los venezolanos que le iba a dar un fondo mensual, una ayuda mensual. En efecto se las dio, pero acabando con la industria privada, que es la verdadera fuente de empleo. ¿Sabes qué ocurre actualmente? Que esa gente que recibió ese dinerito mensualmente, hoy saben que ese dinero fue pan para hoy y hambre para mañana. ¿Sabes cuál es el salario actualmente de un venezolano que trabaje 30 días al mes? No pasa de $3 al mes. ¿Sabe que en Venezuela tenemos la inflación más alta del mundo? ¿Sabe usted que en Venezuela 9 de cada 10 venezolanos no pueden comprar la canasta alimentaria? ¿Sabe usted, por ejemplo, que Venezuela tiene actualmente la deuda externa más alta, más grande del mundo? Y todo esto ha ocurrido en medio de una gran paradoja, porque usted ve en Venezuela a gente rebuscando desperdicios para alimentarse, gente que no disfruta de servicios de agua potable, gente que tiene que alumbrarse como en los viejos tiempos con una vela porque no hay luz, hay cortes de electricidad, y esto ocurre en el país que tiene las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo, el país que ha recibido en los últimos años más de $1 billón de dólares que se han despilfarrado, que se han robado o que han regalado, porque haya ocurrido una sociedad con los hermanos Castro en Cuba, que Venezuela actualmente, que no tiene dinero como comprar alimentos ni medicinas para el pueblo, sigue comprando petróleo afuera que no puede producir adentro, porque han convertido la empresa petrolera PDVSA en una chatarra para seguir cumpliendo la cuota que le asignan mensualmente a los hermanos Castro en Cuba. Esta es una desgracia para el pueblo de Venezuela y por eso tiene toda la razón la Cancillería mexicana de promover el encuentro que se realizó ayer para dar un gesto de solidaridad con el pueblo de Venezuela que simplemente quiere rescatar la democracia y la libertad que hemos estado perdiendo. Antonio, ¿cuál sería una buena estrategia para poder vencer a Nicolás Maduro? Hay mucha gente que ya no confía precisamente en las elecciones en un país que no garantiza las condiciones mínimas de justicia, de transparencia. Podría haber abstencionismo. Una estrategia buena, ¿cuál sería? Es que no se puede hablar de abstención cuando no haya elecciones. Si el domingo hubiese de verdad unas elecciones, la gente se abstiene o vota, pero en este caso la gente lo que está es en rebeldía contra un proceso donde no hay auditoría, donde el régimen tiene controlado a los grupos agresivos, los grupos policiales. Hoy, por ejemplo, para que usted tenga una idea de cómo funciona el populismo, hoy la Guardia Nacional, el ejército de venezolana, tiene rodeado el Parlamento. Y no permiten que periodistas como ustedes ingresen al Parlamento. Para poder ingresar al Parlamento, un diputado tiene primero que pasar por un túnel de efectivos armados y de grupos armados. Cuando no son efectivos el del ejército o de la Guardia Nacional o de las policías, son miembros de los colectivos
que son carnetizados por el régimen como miembros de la revolución. Eso no es democracia. En ninguna parte del mundo el Parlamento está tomado por efectivos militares. Por lo tanto, lo que está planteado es liberarnos de una narcotiranía. En Venezuela no van a haber elecciones libres nunca hasta que no salgamos de la narcotiranía. ¿Y por qué decimos narcotiranía? Porque del presidente de la República para abajo, todos están relacionados con el narcotráfico. Si no, vean la serie esa, El Comandante o El Señor de los Cielos, donde se hacen parodias de cómo ministros, militares, vicepresidentes de la República, de una u otra forma, o están coludidos con el narcotráfico o con el terrorismo internacional. Antonio, muchísimas gracias. Por cuestiones de tiempo concluimos esta plática. México agradece la calidez de los venezolanos en el país. Agradezco mucho esta visita al financiero Bloomberg. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias.